tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Hoy domingo, 3 de octubre, empezamos un nuevo mes, el mes de octubre, y se le conoce como el mes de la Reforma. Este mes de octubre vamos a predicar cada domingo una de las 5 solas de la Reforma. Aquí tengo anotado. Hoy día vamos a empezar con solo Escritura. El próximo domingo, domingo 10 de octubre, solo fe. El domingo 17, solo gracia. El domingo 24, solo Cristo. Y cerramos esta serie el domingo 30 con solo a Dios sea la gloria. Las 5 solas que surgen en el contexto de la Reforma. Ahora, ¿cuándo empieza el tema de la Reforma? El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, que estaba luchando con varias cosas, que estaba luchando con todo este tema que veía alrededor de la iglesia de su época, él decide pegar en la puerta de la catedral de Wittenberg 95 tesis, o 95 temas, o 95 puntos de discusión con el clero de la iglesia de su época. Lamentablemente no se pudo hacer esa discusión, y ahí empieza esta ruptura entre el clero de esa época y el pensamiento de Martín Lutero, o las observaciones que Martín Lutero veía sobre lo que estaba pasando en el clero de su época, 1517. Allí se gesta, allí se coloca la semilla que más tarde va a dar como tema la Reforma Protestante. Ahora, esta reforma tiene 5 pilares, o tiene 5 fundamentos, que es lo que nosotros queremos predicar este domingo. Estas 5 solas o 5 pilares de la Reforma Protestante. Vamos a orar. Amado Señor, queremos, como siempre, darte a ti la honra y la gloria. Gracias por el tremendo privilegio de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y oro al Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes, Señor, que me ayude a compartir solo tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. En este mes de la Reforma, mes de la Biblia, Señor, queremos ser expositores de tu palabra, Señor, porque lo único que transforma el corazón de un hombre es tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos vas a mostrar esta tarde, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. Muy bien, entonces estamos en este contexto del mes de octubre. Increíblemente, el año está por terminar, noviembre, diciembre, y el 2021, con todo este tema de la pandemia, está cerrando sus puertas. Oremos que este tema de la pandemia termine ya este año, que el próximo año podamos tener reuniones presenciales, ya sea en el colegio, en las universidades, en los trabajos, en la iglesia también, porque extrañamos ese contacto cara a cara, face to face, ese abrazo, ese compartir los unos con los otros. Muy bien, hemos dicho que nosotros estamos en este contexto del mes de la Reforma y predicando estas 5 columnas o estas 5 solas de la Reforma. La primera que vamos a tocar hoy día es solo Escritura. Ahora, ¿por qué tú dirás, por qué esto de solo Escritura? En la vida de todo ser humano y en la vida de las sociedades, generalmente el hombre ha redactado o ha hecho ciertos documentos que norman la vida. Porque no podemos vivir según se nos antoje. Obviamente, los que creemos en Dios, creemos que Dios nos creó a imagen y semejanza suya y nos creó en libertad, ¿no? Libertad para pensar, libertad para crear. Somos libres, pero no libertinos. Y el hombre hace muchas veces mal uso de esa libertad. Por lo tanto, el hombre necesita de ciertas normas de convivencia. Por ejemplo, tenemos la Constitución o la Carta Magna, y en cada país, en el Perú tenemos una Constitución, en los Estados Unidos, en Europa, toda nación tiene de una u otra manera
una carta magna, una constitución que regula la vida de toda la nación. También tenemos el Código Civil, que es este código que los jueces y los abogados utilizan para hacer valer los derechos y deberes de las personas. Frente a una violación o frente a un incumplimiento, uno va al juez y el juez, a través del Código Civil y todo este tema procesal del derecho, hace que la justicia se dé. También tenemos leyes nacionales, leyes internacionales, ¿no? Convenios, pactos, etc. El hombre redacta normas, leyes, constituciones para regular su convivencia los unos con los otros. Y es importante que se regule esta convivencia para evitar los abusos de uno u de otro, ¿ok? En ese contexto, también en nuestra, también en nuestra vida espiritual en relación con Dios, Dios nos dejó nuestra constitución, nuestro libro de conducta que llamamos en el Antiguo Testamento Escrituras y también Antiguo y Nuevo Testamento Escrituras y comúnmente la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, la norma de conducta para nosotros los creyentes. Y entonces, nosotros los creyentes normamos nuestra conducta a través de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las constituciones, los códigos civiles, las leyes, los convenios con la Biblia? Y esta diferencia es muy importante. Una de origen y otra de fondo, ¿no? Primero, la de origen. La Biblia tiene su origen en Dios. Los otros documentos tienen su origen en el pensamiento del ser humano y en las necesidades que ellos quieren suplir con estas normas, con estos libros, con estos documentos. Pero la Biblia tiene su origen, y eso vamos a demostrar ahora, en el pensamiento de Dios. ¿Ambas son escritas por hombres? Sí. ¿Ambas norman las conductas? Sí. ¿Ambas dicen qué hacer y qué no hacer? Sí. ¿Ambas dan ciertas, castigos o cómo retribuir ciertas infracciones? Sí. Tanto la Biblia como las otras constituciones, leyes, etcétera, regulan todo ese aspecto, ¿ok? Pero hay una gran diferencia. Primero, ya dijimos, el origen, que es Dios. Y segundo, es que a diferencia de los otros documentos como las constituciones, los códigos civiles, las normas, leyes, que cambian con cierta frecuencia y muchas veces, ojo, muchas veces a capricho del ser humano por necesidades o intereses de ciertos individuos, cambia, la Biblia no cambia. La Biblia sigue siendo la misma a través de los años, de los siglos, y no va a cambiar hasta que Cristo venga por segunda vez. Esa es la gran diferencia de forma y fondo. La Biblia tiene su origen en Dios y la Biblia no cambia, no ha cambiado. Lo mismo que escribió Moisés en Génesis y en adelante, lo mismo que escribió el apóstol Juan en Apocalipsis para cerrar estos 66 libros entre Génesis y el Apocalipsis. No va a cambiar. Jesús dijo, pasará cielo y tierra, mas mi palabra no pasará. Y esa es la garantía que el cristiano tiene, que a pesar que los otros documentos cambian, la palabra de Dios no va a cambiar hasta que Cristo venga por segunda vez. Y cuando Cristo viene para instaurar su reino y terminar esta historia, para tener la vida eterna con Él. Entonces, esta es la pregunta. ¿Tú prefieres seguir un documento que va a normar tu vida conforme a la voluntad y al tema político, al calor político del momento, o una palabra que viene de Dios y que no cambia y no va a cambiar? Así te guste o no te guste, no va a cambiar. Yo prefiero seguir las Escrituras porque no va a cambiar. Actualmente en nuestro país, Perú, viene discutiendo, creo que en el entorno no formal, si tenemos que cambiar o no la constituyente o la constitución. Y eso por un grupo que quiere cambiarlo. No porque todos quisiéramos que se cambie, pero ese es mi punto. Las constituciones hechas por los hombres o los documentos hechos por los hombres van a cambiar por imposición, por amarres, qué sé yo. Pero no la Biblia. La Biblia no cambia. La Biblia sigue siendo la misma. Ahora,
lanzamos la pregunta: ¿por qué se dice solo escritura? ¿Por qué es importante la sola escritura? Y vamos a ir a la Biblia para explicar por qué. Vamos a ir a segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Es la conclusión del capítulo 3. Vamos a leer los dos versículos. La palabra dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así Pablo termina este capítulo 3, donde habla del carácter y la conducta de los hombres de los últimos tiempos. Y le está escribiendo a Timoteo. Ahora, quiero que captes el contexto de la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Pablo está preso en Roma y Pablo sabe que de esta prisión no va a salir. Y Pablo le escribe por segunda vez a su hijo Timoteo, su hijo amado en la fe. Y son sus últimas recomendaciones como una carta de despedida. Y en esta carta de despedida, entre muchas cosas, Pablo le está diciendo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. Pablo se está despidiendo de su hijo amado Timoteo y le da los últimos contextos. Esta carta se escribe más o menos entre el 67 y 68 de nuestra era cristiana. Ante la pregunta, ¿por qué la Biblia es suficiente para el hombre? Lo primero que vamos a decir es porque es inspirada por Dios. La Biblia es suficiente para el hombre porque es la palabra inspirada de Dios. ¿Ok? Fíjate cómo dice, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Dios hubiese, en su omnisciencia y en su omnipresencia y en su omnipotencia, Dios pudo haber escrito en el cielo un libro y mandarlo de manera milagrosa. Y ahí está. Cataplum, la palabra de Dios. ¿Qué hubiese hecho el hombre? Probablemente leerla de vez en cuando, pero adorar el material. Adorar el libro y no el contenido. Pero no se puede sacar uno de otro. Y para evitar esa adoración, esa veneración, adoración, endiosar al libro, Dios determinó que ciertos hombres escogidos por Él y guiados por el Espíritu Santo escribieran su palabra. Por lo tanto, lo que tenemos escrito a través de ciertos hombres inspirados por Dios, motivados por Dios, para que escribieran, es, por un lado, lo que este hombre, autor bíblico, quería escribir para la gente de su contexto, para la iglesia de su tiempo, y a la vez quedara registrado como palabra para nosotros. Eso es el obrar de Dios. Ahora, ¿eso se me ocurre a mí? No. Fíjate lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21 a 20 y 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras, o sea, de la Biblia, es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Es decir, esta palabra de Dios no fue dada porque a alguien se le ocurrió, oye, Moisés está en el desierto, qué aburrido, voy a escribir un libro para distraerme, escribiré, ¿cómo empezó todo? No, o de repente Pablo está en su viaje misionero, tercer viaje, voy a escribir una carta a la iglesia de Roma, perdón, a la iglesia de Corinto a ver qué pasa, o Juan, bueno, voy a escribir la vida de Jesús. No, no fue por sola voluntad humana, fíjate. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando un profeta era levantado por Dios, era para hablar de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando se escribieron estos libros, estas cartas, estos libros, fueron inspirados por Dios, motivados por Dios, de tal manera que
ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y Pedro escribe esta segunda carta, si lo que cuenta la tradición es cierto, que Pedro escribe casi, obviamente Pedro murió también en el 67-68 junto con Pablo. Entonces esta carta se escribió antes de la muerte de Pedro, porque nadie escribe después de muerto, ¿no? Entonces Pedro está diciendo que las escrituras fueron escritas por ciertos hombres movidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo para escribir de parte de Dios. Y regresamos ahora entonces a Pablo cuando dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios. Lo que yo tengo aquí en mis manos, escrito por Moisés, escrito por Josué, escrito por David, escrito por Salomón, escrito por Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todo esto que está aquí fue inspirado por Dios para que estos hombres, motivados por el Espíritu Santo, escribieran la palabra de Dios inspirada. Ahora tú dirás, bueno, pero cuando Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice toda la escritura, quizás solo se esté refiriendo al Antiguo Testamento porque todavía no estaba completado el Nuevo Testamento. Sí y no. Ahora fíjate en este pasaje que te voy a leer para que te des cuenta que estaba en proceso de redacción todo este tema y se completa de esta manera. Fíjate, otra vez Pablo escribiendo a su hijo Timoteo, capítulo 5, verso 18. Porque la Escritura dice, mira, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. En este solo versículo que empieza, porque la Escritura dice, o lo que diríamos ahora, porque la Biblia dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, es un texto del Antiguo Testamento. Y la otra palabra, conectada por Elí, y el obrero es digno de su salario, es un texto, es un evangelio de Lucas. Entonces, ¿qué está haciendo Timoteo? Dándole el mismo peso de escritura o palabra de Dios a un texto del Antiguo Testamento juntado en una sola oración con un texto del Nuevo Testamento. Lo repito, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Una sola oración donde se juntan dos versículos del Antiguo y Nuevo Testamento con la palabra la Escritura dice o la Biblia dice. Y esto es Primera de Timoteo, que escribió más o menos un año antes, probablemente de Segunda de Timoteo. Entonces queda claro que la Biblia, toda la Biblia, es inspirada por Dios. Y cuando Dios nos dejó la Biblia, fíjate lo que dice en Deuteronomio, y que fue parte de una prédica pasada, dice, las cosas secretas, Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas, ¿no es cierto?, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que las guardemos, guardemos todas las palabras de esta ley. Dios nos dejó sus escrituras. Y entonces, ¿por qué en la Reforma se dice solo escritura? Porque ya en ese contexto querían agregar a la Biblia otros documentos para disque completar lo que a la Biblia le falta. Y eso es una herejía. No es posible completar la palabra de Dios porque Dios, cuando revela su palabra, lo hace de manera perfecta. Los mormones tienen la Biblia más el libro del Mormón. Imposible. Y ese fue un libro que vino de manera milagrosa del ángel Morón y toda una historia, que eso no es cierto. Solo la Escritura. La Reforma Protestante recuperó la importancia, la primacía de la Biblia como la única fuente de autoridad y no requiere agregarle, a poner al costado, nada. Solo Escritura. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, la Biblia entonces es suficiente para el hombre porque la Biblia, toda ella, es inspirada por Dios. En segundo lugar, ¿por qué la Biblia es suficiente para el hombre? Porque le es útil para saber cómo vivir. Escucha bien,
a la pregunta, ¿por qué la Biblia es solo suficiente? En segundo lugar, porque le es útil para saber cómo vivir. Vamos a la segunda parte del versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, acabamos de decir eso, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, no solo la Biblia nos dice que toda ella es inspirada por Dios, sino que además nos dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y si juntamos estos cuatro para, es básicamente para enseñarnos a vivir. ¿Quieres aprender cómo vivir en este mundo? Lee la Biblia, aprende lo que dice la Biblia. ¿Quieres llevarte bien con tu esposa? Lee la Biblia. ¿Quieres llevarte bien con tus hijos? Lee la Biblia. ¿Quieres llevarte bien con tus vecinos? Lee la Biblia. ¿Quieres ser un buen ciudadano? Lee la Biblia. ¿Quieres ser un buen trabajador? Lee la Biblia. ¿Quieres saber cómo buscar un buen trabajo? Lee la Biblia. ¿Por qué? Porque las escrituras inspiradas por Dios nos son dadas para enseñarnos a cómo vivir, agradando a Dios y agradando a los hombres. Es así de claro, es así de evidente. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué la gente no hace eso? Bueno, la respuesta es bien obvia. ¿Por qué la gente no hace eso? Simple y sencillamente porque la gente no lee la Biblia, en primer lugar, y en segundo lugar porque la gente no le da el nivel de escritura, de palabra revelada por Dios, y por lo tanto trata a la Biblia como si fuese un libro más. Y la Biblia no es un libro más, la Biblia es un libro sui generis. Es el único libro inspirado por Dios y dado a través de ciertos hombres a nosotros, escrito para que nadie lo cambie, y no cambia, para que regule nuestra manera de vivir. ¿Quieres saber cómo obtener vida eterna? ¿Tú quieres saber cómo llegar al cielo y estar con Dios por toda la eternidad? Lee la Biblia. Lee la Biblia. No hay otra forma de encontrar la salvación eterna sino es a través de la lectura de las Escrituras. Fíjate, dos versículos antes del que estamos predicando. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo? Lee la Biblia. Ahí está. Pablo le recuerda a Timoteo que desde la niñez, desde que era pequeño, su abuelo y su mamá le enseñaban las escrituras. Cuán importante, padre, madre, cuán importante es que tú enseñes desde pequeño a tus hijos las escrituras, porque les va a quedar allí y les va a llevar, les va a mostrar el camino de la salvación a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, le dice además para qué, y es útil, dice para enseñar. ¿Quieres enseñar cualquier aspecto de la vida? Lee la Biblia. Para reprender, quieres corregir a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a un compañero de trabajo, lee la Biblia. Ahí está. Dice para enseñar, para reprender, para corregir. ¿Quieres corregir con amor? ¿Quieres corregir no tanto la conducta, sino lo que motiva esa conducta? Es decir, cambiar el corazón, lee la Biblia. Para instruir en justicia, ¿quieres instruir en lo que realmente es justo? Lee la Biblia, porque solo Dios es justo. El hombre por naturaleza es un ser pecaminoso, y por más justo que quiera ser, no alcanza a ser justo, porque solo uno es justo, Dios. Y eso está en las Escrituras. Por eso Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, y el verbo que usa es teoneustos. Teo, Dios, neustos, soplos. La Biblia es el soplo de Dios, y es útil para corregir, para enseñar, para instruir, para que todos nosotros podamos vivir agradando a Dios. Entonces, la Biblia es suficiente para el hombre,
porque le es útil para saber cómo vivir. En nuestro país estamos viviendo momentos complicados. ¿Cómo me gustaría que esto cambiara? ¿Cómo me gustaría que nuestros gobernantes, empezando por el presidente de la República, pasando por los congresistas, los jueces y todos los que tienen autoridad, leyeran las Escrituras? Vieras cómo el país cambiaría. En primer lugar, sabrían, según Romanos 13, que ese poder que tienen autoridad viene de Dios. Y el mundo cambiaría realmente. En tercer lugar, ¿por qué la Biblia es suficiente para el hombre? En tercer lugar, porque le prepara y capacita para hacer buena obra o para hacer lo bueno. Porque le prepara y capacita para hacer lo bueno. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mira, qué increíble, ¿no? La Biblia te equipara, te prepara para hacer toda buena obra. Ahora, la Nueva Traducción Viviente traduce esta parte así: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan todo lo bueno o toda buena obra. Sabemos que la salvación no es por obras. Es decir, por muy buena gente que yo sea, no me lleva al cielo. A lo mucho me llevará a que me hagan una estatua, un busto, una calle, un distrito, ¿no? Pero no me lleva al cielo. Las buenas obras no llevan al cielo. Y lo vamos a ver eso la próxima semana o la subsiguiente semana. La próxima semana, ¿no? Entonces, pero la Biblia dice que es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para instruir, y además dice ahora a fin de que el hombre sea perfecto. La palabra perfecto puede traducirse como apto, puede traducirse como bien ajustado a, puede traducirse como cabal, propio para. El hombre perfecto es el hombre que sabe corregirse o arrepentirse cuando se equivoca o cuando peca. El hombre perfecto no es aquel que nunca ha hecho nada malo. No, 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 no. El hombre perfecto es aquel que, habiendo cometido algún error, algún fracaso o algún pecado, sabe levantarse, arrepentirse y seguir caminando. Está preparado, es un hombre cabal para. ¿No? Entonces, la Biblia, el propósito de la Biblia es hacer que el hombre de Dios sea perfecto, cabal, equipado para levantarse cada vez que se cae, para caminar siempre al costado del Señor. Y además dice equipado para toda buena obra. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Puedes haber sido el hombre más corrupto del universo, el hombre más sanguinario del mundo, y alguien viene y te comparte la palabra de Dios y te lleva a este reconocer que eres realmente un desgraciado, ¿no? Que estás condenado al infierno. Pero te dice que si aceptas a Jesús como Señor y Salvador en ese momento y te arrepientes de todos tus pecados, en ese momento tú eres nueva criatura y eres un hijo de Dios. Todos tus pecados, que son de lo más desagradables, son totalmente perdonados y entras a la presencia de Dios como un hombre sin mancha, como un hombre santo. Y tú dices, pero eso es imposible, ese es un desgraciado. Pero se arrepintió. Pero sí, porque Jesús vino a cargar por esos pecados. Y si ese hombre sanguinario, cruel, lo peor de lo peor, entrega su vida a Jesús y de repente muere 2 horas después, se va al cielo. No se va al infierno, no se va al purgatorio, porque vamos a explicar que no existe el purgatorio, simplemente va directamente al cielo. Pero, claro, porque tú estás pensando que la salvación es por obras. No, no, no. Las obras vienen después de ser... Es decir, aquella persona que entregó su vida a Jesús, ¿cómo va a comenzar a vivir? Haciendo lo bueno. Y aquí está, ¿no? Equipado para toda buena obra. El hombre de Dios, aquel que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, está equipado para hacer buenas obras. Aquel que hace buenas obras sin tener a Jesús en el centro de su corazón, no va al cielo. A lo más su avenida principal, a lo más una universidad con su nombre, a lo más un distrito, un parque y se acabó. Reconocimiento humano, pero no divino.
porque nunca aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y una vez que aceptas a Jesús como Señor y Salvador, estás equipado para hacer toda buena obra. Por eso Santiago, que tenía bronca o Lutero bronca con Santiago, él decía que una fe muerta es una fe sin obras, ¿no? Santiago no estaba a favor de una salvación por obras. No. Santiago estaba en total acuerdo con Pablo, cuando Pablo decía que la salvación es gracia de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Y Santiago dice, tienes razón, mi querido Pablo, tienes razón. Por eso es que una fe sin obras es una fe muerta, una fe que no se muestra en la práctica, es una fe que realmente no existe. Y tiene razón Santiago y tiene razón Pablo. ¿Cómo yo sé que alguien que dice que ha entregado su vida a Jesús vive de una manera que es desordenada, que finalmente pareciera que nunca entregó su vida a Jesús? Justamente por eso, porque sus obras no están mostrando ese cambio. Las obras son los frutos del cual Jesús habla. Jesús dice, a un árbol se le conoce por sus frutos, y a un creyente se le conoce por sus frutos. Es imposible que un creyente no dé frutos. Es imposible. Ahora tú te preguntas, bueno, ¿y entonces qué pasa con esta gente que hace un montón de obras? ¿Son creyentes? Buena pregunta. Son creyentes y aceptaron a Jesús, pero si no, están solamente siendo buena gente. Y esas obras son buenas en el contexto humano, pero no son reconocidas por Dios. Jesús dice que al final de los tiempos habrá gente que le diga, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre, etc. Y Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Porque no es por lo que hicieron, sino que dónde estaba Jesús en su corazón. Y de estas personas que aparentemente hacían un montón de buenas cosas, Jesús nunca estuvo en su corazón. ¿Quién está en tu corazón? ¿Es Jesús? ¿Tus obras son producto de que Jesús está allí? ¿O son producto de querer ir al cielo a través de tus obras? El joven rico le dijo a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, no comas adulterio, no mates, no robes, yo hago todo eso. Y Jesús le dice, ok, vende todo lo que tienes, das a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico dice que se entristeció porque tenía mucho y se fue. ¿Quién era su Dios? Su dinero, no Jesús. Él quería llegar al cielo, pero a través de sus obras, y de hecho hacía un montón de buenas obras. Pero en su corazón no estaba Dios y no estaba Jesús, porque no dejó su riqueza sacar de su trono, de su corazón, para que ingresara Jesús. Por eso, cuando Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para buena obra, lo que está queriendo decir es que la vida del cristiano verdadero se demuestra por sus actos, por sus frutos, por sus hechos. Entonces, la Biblia es suficiente para el hombre porque primero es inspirada por Dios, segundo porque le es útil para vivir o para saber cómo vivir, y en tercer lugar porque le prepara y capacita para toda buena obra. Increíble. Y eso es solo Escritura, solo la Biblia. No hay nada alrededor de la Biblia, solo la Biblia. La Biblia es la única fuente de doctrina, de enseñanza, de corrección, de cómo llegar al cielo, de cómo me veo yo sin Dios. La Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Tarea, antes de orar para terminar. En este mes de octubre, que estamos en el mes de la Reforma, y estamos hablando de solo Escritura, quiero que hagas este compromiso. Elige de estos 66 libros, un libro, cualquiera. Yo te recomiendo quizás el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, que es poco más corto, Génesis de repente, que te muestra desde cero hasta cuando llegan a Egipto el pueblo de Israel ya formándose recién, o si quieres Crónicas para conocer la historia de Israel, o si quieres la carta a los romanos, que es quizás lo mejor que podrías leer dentro de todo, ¿no? Pero elige un libro y comprométete a leer en estos 31 días, elige leer un solo libro. Aquí está la dirección de correo electrónico y el canal del WhatsApp,
y mándame por ahí o por el chat, dime, pastor, voy a leer este libro en el mes de octubre para acompañarnos juntos, ¿no? Lee un libro de la Biblia, elige un libro y léelo durante todo este mes y vamos a ver cómo nos va. Vamos a orar. Señor, queremos darte la gloria y la honra por tu palabra, Señor. Solo la Escritura, sí, Señor, solo tu palabra transforma nuestros corazones. Solo tu palabra nos muestra cómo vivir. Solo tu palabra nos muestra que nuestras obras son producto de nuestra relación íntima y personal contigo, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra escrita que no va a cambiar. Podrá cambiar cualquier norma que el hombre haga, constitución, leyes, códigos, pactos, convenios. Puede cambiar todo por interés propio. Pero tu palabra es eterna y no va a cambiar hasta que tú regreses. Y eso nos da la tranquilidad que podemos vivir guiados, normados por tu palabra. Solo Escritura. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos cada domingo a las 5 de la tarde. Pronto se vendrán noticias nuevas, nuevos proyectos también. Estamos muy animosos de lo que Dios está haciendo aquí en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Y el próximo domingo a las 5 de la tarde, la segunda sola fe. Vamos a ver qué dice Dios para nosotros el próximo domingo aquí. Durante la semana, que el Señor te siga bendiciendo. Y nos vemos el próximo domingo aquí a las 5 en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Que el Señor te bendiga.